dé bendición a esta servicio. Con Jesús, amén. Amén, es un honor estar aquí y le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes y por Sophie también, que abrió nuestro servicio. Les invitamos a que se unan a nosotros para así cantar esos cantos para gloria y honra de nuestro Señor. Padre, y esto siempre en aquel
y Él vendrá a tu pueblo. Y bendice el resto de nuestro estudio. En el nombre de Jesús. Amén. Los niños pueden pasar a su clase, pero tenemos a alguien, los jóvenes queridos. En esta en todas estas semanas hemos estado aprendiendo y enfocándonos en el tema de disciplinas espirituales. Hace unos años atrás, una de las clases que tuve en el seminario, uno de los cuantos libros que te asignan a leer, encontré un libro bien práctico de un profesor reformado. Y él escribió un libro y él estudió las cualidades de Jesucristo, que él practicó, cómo vivió, ¿verdad? Y por eso el apóstol Pablo decía, ser imitadores de mí, así como yo de Jesucristo, ¿verdad? Y en 1 de Juan 1:1, el apóstol Juan decía, lo que hemos visto, lo que nuestras manos han palpado, lo que hemos oído, eso les enseñamos. Y entonces este hermano empezó a escudriñar las escrituras de qué era lo que Jesucristo había practicado. Y entonces vino y diseñó, salió con una manera creativa, un bosquejo, un esquema de las prácticas espirituales que Jesucristo hizo cuando estuvo en la tierra. Y las empezó a poner en un libro, y cuando usted empieza a leerlo, realmente tiene un gran sentido, ¿verdad? Entonces, el libro que él escribió se llama La celebración de disciplinas espirituales. De disciplinas espirituales, dice, hacia una vida espiritual más profunda. Y entonces vino él y dividió esas disciplinas espirituales en 3 categorías. Y la primera categoría que él la dividió, dice que son lo que le llama él disciplinas internas. Quiere decir de que cuando usted y yo, esas disciplinas son parte de nuestra vida personal, lo que hacen es que fortalecen al hombre y mujer interior, ¿verdad? Si hay ansiedad, si hay heridas, si hay preocupaciones, si necesitamos guianza, etc. Entonces él dice de que si nosotros practicamos estas disciplinas, la oración, el estudio de la palabra, la meditación y el ayuno, el estudio 2 veces, disculpen, dice, y el ayuno, si practicamos esas disciplinas y cuando son parte de nuestra vida, lo que hace es que nos fortalece internamente, ¿verdad? Jesucristo, cuando enseñó a los discípulos a orar, les dijo, orar para no caer en tentación, ¿verdad? Entonces lo que la oración hace es que nos fortalece. Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, ¿verdad? Entonces cuando estudiamos la palabra nos da guianza. Muchas ocasiones cuando yo he trabajado o reunido con personas para darle un poco de consejo o guianza en su vida, hay veces que tienen sus decisiones que quieren hacer y en el último donde se acaba todo el consejo, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice la palabra? ¿Verdad? Y la palabra es bien específica y nos ayuda en muchas áreas de nuestra vida, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros aprendemos y practicamos esta disciplina, la oración, el estudio, meditación de la palabra y el ayuno, nos fortalecen internamente, ¿verdad? Y en Efesios 3, de 14 al 21, el apóstol Pablo decía, por esta razón doblo rodillas, para que cada uno de ustedes sea fortalecido. Entonces, eso es muy importante de mantener en mente en nuestro crecimiento espiritual. Cuando empezamos a menguar en nuestra vida espiritual, quiere decir que una de estas áreas está fallando, ¿verdad? Menos oración, menos ayuno, menos seguimiento a la palabra, ¿verdad? Entonces, esas 3 disciplinas tienen que ser parte de mi vida. Y cuando yo practico y son internalizadas en parte de mi vida, me van a ayudar, me van a fortalecer. Eso es muy importante en la vida de todo creyente. La oración, el ayuno,
el estudio de la palabra, la meditación de la palabra. Si usted y yo no la tenemos, yo empiezo a menguar, mi mente se empieza a ir por todos lados, mi vida empieza a menguar, ¿verdad? Lo otro que él menciona es que hay otras disciplinas, y él le llama a esto disciplinas externas. Quiere decir de que cuando yo hago parte de estas disciplinas en mi vida, cuando yo las practico, lo que van a hacer es que me van a fortalecer, ¿verdad? Como por ejemplo la humildad. Cuando trabajamos en esa área, eso me ayuda, ¿verdad? Usted cuando tenemos humildad, alguien se puede acercar a nosotros y decir, mire pastor, creo que esto, mire hermano, esto le puede ayudar. Y usted y yo abrimos nuestra mente y oramos y pedimos que nos ayude. Pero si no tenemos humildad, no le podemos dar un consejo, ¿verdad? Porque el Señor no ni le menciona nada porque no te va a escuchar, ¿verdad? Entonces es muy importante la vida de cada uno de nosotros. De ahí la sumisión, ¿verdad? En la Biblia dice en Filipenses 2 que Jesucristo se humilló y hizo la voluntad de mi Padre, ¿verdad? Por eso dijo, mi comida es al hacer la voluntad del Padre, y Él se sometió al proceso, ¿verdad? Entonces, eso nos ayuda. Lo otro también es el servicio. Cuando usted y yo aprendemos a servirle al Señor y le servimos, créame hermano, que esto nos fortalece espiritualmente, el compromiso y la responsabilidad. Yo creo que he compartido con ustedes que yo aprendí a conocer la Biblia cuando en la iglesia no había nadie que enseñara a los niños. Y yo tenía 3 meses de convertido, que no, apenas ni sabía leído toda mi Biblia. Pero en la iglesia el pastor anunció, necesitamos un líder de niños, necesitamos que alguien enseñe a los niños. Y pues yo levanté la mano de ver de que nadie, yo podía ayudar, pero no sé la Biblia. Y me dieron unos versículos y así es como yo empecé a aprender la Biblia. No fue de otra alternativa, nada más el servir. Y lo hice por varios años y yo estaba aprendiendo la Biblia también con los niños. Entonces, todas esas disciplinas, la humildad, la sumisión, que la Biblia dice someteos unos a los otros, ¿verdad? Entonces, el servicio, la sencillez, en inglés le llaman simplicity, ¿verdad? La sencillez, cuando tenemos sencillez, y el retiro o el descanso espiritual, esas disciplinas lo que hacen es que fortalecen, son externas cuando las practicamos, pero eso fortalece nuestra vida espiritual. Amén. Y entonces, la semana pasada hablaron un poco de la humildad, la sumisión, y ahora vamos a hablar acerca del servicio y la sencillez de corazón. ¿Y quién más nos puede ayudar concerniente al servicio que nuestro hermano Miguel? Desde que el hermano Miguel entró a esta iglesia, se hizo miembro y él sirve. Yo le puedo decir que él ha hecho cosas que ni yo le he pedido que las haga, nada más él las hace. Amén. Y no les digo todas las cosas que él ha hecho porque yo sé que él se va a sentir incómodo. Porque él no lo hace para que lo vean, pero lo ha hecho y digo yo, increíble. ¿Cómo él lo hizo? Yo nunca le pedí, nada más me di cuenta por allá que lo hizo, ¿verdad? Y entonces el servir. So, él va a venir y va a compartir unos minutos con nosotros acerca del servir, y yo voy a hablar por unos minutos acerca de la sencillez. So, hermano Miguel, venga acá y comparta con nosotros, amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Y la verdad me llevó una sorpresa, ¿verdad? Pero le damos gracias y toda la gloria al Señor, ¿verdad? Bueno, me tocó hablar un poquito del servicio y encontré mucha enseñanza en la palabra de Dios. Primeramente, el Señor pues nos vino a poner el ejemplo, ¿verdad? de servir, ¿sí? De cómo podemos servir y todo eso, ¿verdad? Y vamos a abrir nuestras Biblias en Colosenses 3:23. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y nos dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, ¿verdad? Todo lo que hagamos,
siempre pensando con una mentalidad de que lo hacemos primeramente para el Señor y no para agradar a las personas, ¿verdad? Sí. También en Juan 15:16 también nos dice que no me elegisteis vosotros a mí. O sea, nosotros no elegimos al Señor, sino el Señor nos eligió, ¿verdad? Sí, dice, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, ¿sí? Y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé, ¿verdad? Conforme a nosotros le pidamos al Señor, no para nuestro beneficio, ¿verdad? Sino para el beneficio de los demás, siempre el Señor se los concede o no los concede, ¿verdad? Y también en Colosenses 3:24 nos dice que damos gracias a Dios de hablar del Evangelio de Cristo. Eso es algo que el Señor nos ha, pues es por lo cual nos ha llamado, ¿verdad? Para servir y llevar el Evangelio, ¿verdad? Sí, dice, hoy seguimos con la bendición de servir a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y que Dios nos llene de entendimiento y de sabiduría para que dices en Colosenses 3:24 dice, sabiendo que del Señor, recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Entonces volvemos otra vez, ¿verdad?, de que no servimos a los demás, sino primeramente servimos al Señor, y en obediencia al Señor le servimos a nuestros hermanos. Ahora hay diferentes maneras, ¿verdad? La enseñanza del mundo, ¿verdad?, que nos enseña que quien nos paga es el que manda, ¿verdad? Pero en las cosas del Señor es todo lo contrario. El Señor nos vino a poner el ejemplo que Él vino a servirnos, no vino a que le sirviera, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es mejor, el dar o el recibir? ¿Sí? Nuestro Señor Jesús nos dice que es mejor dar que recibir, ¿sí? Dice, con esto Él estaba expresando que dar es servir, mientras que recibir es ser servido, ¿sí? Y tenemos el Señor, nos damos cuenta que Él vino a servir, ¿verdad? No vino a ser servido. Dice, ahora el Señor nos muestra 7 diferentes maneras de cómo podemos servir, ¿verdad? La primera es, tomó Él la naturaleza de siervo. En Filipenses 2, del 6 al 8, nos dice la Biblia, dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Sí? Ahora también él mismo se llamó siervo. ¿Sí? En Marcos 10:45, la palabra nos dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, ¿sí? Y para dar su vida en rescate por muchos, o sea, por usted y por mí y por todavía muchas generaciones que quizás que vienen más todavía, ¿verdad? Sí. Ahora, el número 4 dice, demostró humildad al hacer la labor de siervo, ¿sí? Esto lo vemos en Juan 13, del 4 al 5, ¿verdad? Este acto de lavar los pies, ¿sí?, ocurrió en la última noche de la vida terrenal de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí?, aquí en la tierra. ¿Sí? La Biblia nos dice, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. ¿Sí? Aquí, cuando dice se quitó su manto, ¿sí?, este manto representaba, dice,
Jesús se despojó de él haciéndose más humilde, ¿verdad? Porque el manto en ese tiempo representaba autoridad y él se lo despojó, dice la palabra, ¿verdad? Para lavar los pies de los discípulos, ¿sí? Entonces vemos que el Señor nos mostró humildad, ¿sí? El número 5, Jesús nos dio ejemplo de cómo servir, ¿sí? Esto dice, debemos servir como Él lo hizo, con el ejemplo, con humildad, con sencillez y con alegría, ¿sí? El sentirse más grande o desear recibir más honra que otros creyentes son contrarios al Espíritu de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Jesús nos dice en Marcos 10, 43 y 44, dice, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, ¿sí? Así es que vemos que el Señor nos da ejemplo y nos enseña que es todo lo contrario a lo que el mundo vemos, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, el número 6, nuestro Señor Jesucristo fue humilde hasta la muerte, ¿verdad? Y vemos que es muerte hasta de la cruz, ¿verdad? Y la Biblia nos dice en Isaías 53:7, dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llamado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y eso lo pudimos comprobar, ¿verdad? Cuando él murió en la cruz, ¿sí? Él no abrió su boca, él no dijo nada, ¿sí? Hasta que murió, ¿sí? Tenemos otro, el último ejemplo, el número 7, dice, en su obediencia fue exaltado como siervo. ¿Sí? Esto lo vemos también en Filipenses 2, del 9 al 11, y nos dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, ¿sí? Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Sí? Esta es una promesa muy enorme, ¿verdad? Que algo que se ha cumplido, ¿sí? El Señor ha sido exaltado y ha recibido mucho mérito de nuestro Dios, ¿verdad? Porque Él fue obediente al Padre y el Padre lo exaltó, ¿sí? Ahora, los que vemos también que hubo personas que le sirvieron, ¿verdad? Le sirvieron a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Mientras nuestro Señor Jesús estuvo en la tierra, hubo hombres y mujeres que después de ser sanados, ¿sí? Por gratitud, ¿sí? Le acompañaron, le sirvieron y sostuvieron el ministerio del Señor con sus propios bienes, ¿sí? En Lucas 8, 2 y 3 nos dice que hubo mujeres que sirvieron a Jesús, ¿sí? Y nos dice la palabra, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llama Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Noten que dice otras muchas, ¿verdad? No son mencionadas, pero hubo muchas, ¿verdad?, que le sirvieron. Ahora, vemos que eran mujeres que habían recibido bendición de nuestro Señor Jesucristo al ser sanadas o liberadas de demonios, ¿verdad? Sí. También eran mujeres agradecidas con nuestro Señor Jesucristo de diferentes niveles sociales, ¿verdad? La Biblia nos dice, y otras muchas que le servían de sus bienes, o sea, eran mujeres que invertían en su ministerio, en nuestro Señor Jesús, con sus propios bienes, ¿verdad? También después nos enseña que
cómo debemos seguirle y cómo debemos servirle. ¿Sí? En Juan 12:26, ¿sí?, nos dice que así como lo hicieron las mujeres, nosotros debemos hacer. La palabra nos dice: si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora, ¿cómo debemos servir? ¿Cómo debemos de servir a nuestro Señor Jesucristo y a nuestros semejantes, ¿verdad?, a nuestros hermanos? Dice el Señor ya nos ha dado ejemplo de cómo debemos de servir. ¿Sí? Ya miramos varios versículos cómo debemos servir, ¿verdad? Y no nos cansemos de hacer el bien, ¿verdad? Dice que el día en que el Señor honre a cada uno de sus servidores, ese día llegará, ¿verdad? Dice, y todo lo que hagamos hay que hacerlo también para como si fuera para el Señor, como nos dice la palabra. Y en Colosenses 3:23 nos dice, ya lo leímos en la primera, cuando en principio, dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. ¿Sí? Debemos hacer las cosas como si las hiciéramos o estuviésemos trabajando para el Señor. En realidad estamos trabajando para el Señor, no para los demás. Pero en obediencia al Señor nos debemos de someter a autoridades, a muchos que tienen el poder que el Señor les ha autorizado, ¿verdad? Pero bueno, también nos dice que Dios está buscando siervos fieles y prudentes. ¿Sí? En Mateo 24, 45 al 47 nos dice la palabra, dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo. De cierto os digo que sobre todos sus bienes lo pondrá. ¿Sí? Dice, debemos de ser fieles, ¿verdad? Y servirle al Señor, ¿verdad? Y cuando el Señor regrese en su venida, bueno, Él nos dará la recompensa a cada uno, ¿verdad? Sí. Ahora, en Hechos 20:19 dice, debemos de hacerlo con humildad, ¿sí? Con el ejemplo que nos da el apóstol Pablo, que nos dice que sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas, dice, y pruebas que le habían venido a él, ¿verdad?, por las acechanzas de los judíos. Y lo mismo nosotros, a veces tenemos muchas pruebas, muchas acechanzas a veces del mundo, y pues tenemos que resistirla, ¿verdad?, porque realmente el Señor es quien nos fortalece. ¿Sí? Ahora, debemos de ser constantes y diligentes, ¿sí? Porque en Romanos 12:11 nos habla acerca de los perezosos, ¿verdad?, que nunca harán nada para el Señor, pero dice, por esto la palabra nos exhorta y nos dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, ¿verdad? O sea, que no debemos de ser perezosos para servirle al Señor, sino debemos de servirle con amor y con todo lo que podamos hacerlo, ¿verdad? Ahora, tenemos otro ejemplo que dice que el servir a los demás, también en la palabra nos dice que el servir a los demás es servir a nuestro Señor Jesucristo mismo. ¿Sí? Dios no se olvida de lo que hacemos. ¿Sí? La palabra nos dice en Hebreos 6:10, que dice, porque Dios no es injusto para olvidar nuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndole aún. Ahora, servir a los demás es servir a nuestro Señor Jesucristo mismo. ¿Sí? La palabra nos dice en Mateo 25, del 35 al 40, nos dice, porque tuve hambre y me disteis de comer,
Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me vestisteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? O sediento y te dimos de beber. ¿Sí? Y cuando te vimos forastero y te recogimos. ¿Sí? O desnudo y te cubrimos. O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. ¿Sí? Nos damos cuenta que al servir a nuestros hermanos, a otras personas, le servimos al Señor. ¿Sí? Quizás esta es una de las revelaciones más grandes de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que nos dice que al servirle a nuestros semejantes, también le servimos a Él. ¿Sí? Ahora, cuando no servimos a nuestros semejantes, también ahí está la contraparte. ¿Sí? Y nos dice el Señor, y dice en Mateo mismo, 24, del 44 al 46, nos dice que entonces ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel, y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Sí? Vemos que es la otra contraparte de servir, ¿verdad? Ahora, debemos de servir a nuestro Señor Jesucristo con alegría hasta que nuestro Señor venga, o hasta que pasemos a la otra vida, ¿verdad? Mientras podamos, creo que debemos de servir con alegría y con gozo a todo el que el Señor le traiga a usted. ¿Sí? Tenemos que trabajar y servir hasta que Jesús venga. En Lucas 12:37 nos dice: bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. ¿Sí? El Señor mismo, cuando estemos delante de su presencia, Él mismo nos vendrá a servir, nos dice la palabra, ¿verdad? Y también nos dice que Jesús ya nos ha dejado ejemplo, ¿verdad? En Juan 13:15 nos dice: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Sí? Entonces tenemos un buen ejemplo, y creo que es el mejor ejemplo que tenemos para servir, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? También un día nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Nos dirá, como dice Mateo 25:21: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Noten que dice: entra en el gozo de tu Señor. ¿Sí? También obtendremos nuestra recompensa. ¿Sí? Nos dice en Mateo 25:34, dice: entonces el rey les dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, y heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Sí? Entonces vemos que el Señor nos dará la recompensa. ¿Sí? Por último, en la Biblia nos dice, ¿verdad? En Romanos 12:6-8, nos dice que de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, ¿sí? O si de servicio, en servir, o el que enseña, en enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, y el que reparte con liberalidad, ¿sí? El que preside con solicitud,
y el que hace misericordia con alegría. ¿Sí? Vemos cómo el Señor nos ha dado también dones y como nuestro pastor nos ha dicho, por lo menos uno tenemos. ¿Sí? Y creo que hay hay una parábola ¿sí? que nos habla acerca de los dones. No estoy muy bien, no me recuerdo bien cómo es, pero nos habla acerca de los dones. Él vendrá al Señor y les pedirá cuentas. A uno le fue dado 5, ¿sí? Al otro parece que 2 y al último 1. Y el que recibió 1 lo escondió, ¿verdad? Así es que no los contamos, hermanos, y saquémosle el provecho para llevar el fruto a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Y de mi parte, pues, eso es todo. ¿Sí? Les dejo con nuestro pastor. Que Dios les bendiga. Yo voy a hablar un poquito acerca de la sencillez, acerca de la sencillez. Yo creo que eso es importante de mencionar, especialmente nosotros vivimos, y usted sabe, en una de las naciones más ricas del mundo. Por muy pobre y limitado que estemos, tenemos más que la mayoría de personas a través de todo el mundo, ¿verdad? Y uno de los desafíos que sucede es de que este país es un país que se genera por el consumo. Entre más consume, más hay trabajo, pero en ocasiones no hay un balance, ¿ve? Y es un país materialista. Entonces, nosotros como creyentes, como pueblo de Dios, tenemos que comprender de que hay un balance y hay cierto estilo de vida que es de agrado al Señor. Ahora, yo no estoy en contra de que usted y yo no se vista bien, que usted no disfrute su vida. Dios va a bendecir a personas y les va a dar recursos, ¿verdad? Pero nada más tenemos que asegurarnos de que con lo que Dios le ha bendecido, que Dios lo ha bendecido, Dios se lo ha dado, amén. Y si Dios se lo ha dado es porque Dios quiere que usted lo disfrute, ¿verdad? Pero a veces hay un balance. Hay personas en la comunidad de fe de que han sido un buen ejemplo, han sido ellos un buen ejemplo concerniente a las cosas materiales. Hay personas que han sido un buen ejemplo, pero hay ciertos ministerios que no han sido un buen ejemplo y predican el materialismo, que si usted hace un ministerio, Dios lo va a bendecir, y eso ha sido un mal testimonio. Y no le tengo que decir los nombres, nada más vea en la televisión, en YouTube, y ahí los va a encontrar, ¿verdad? Y eso ha sido un mal ejemplo, un mal testimonio, ¿verdad? Para la comunidad de fe. Y por ejemplo, hace un tiempo atrás, una de las personas que para mí no lo conozco personalmente, no he visto su vida de cerca, pero creo que ha sido un buen testimonio, nuestro hermano Rick Warren. Rick Warren escribió un libro que se llamaba Una vida con propósito. Se vendieron como más de 20 millones de libros a nivel del mundo. Ya se imagina usted de que 20 millones de libros que le den $1 por cada libro. Y la vez pasada lo estaban entrevistando y él confesó de que él todavía vive en la misma casa que siempre ha vivido. Incluso mencionó, todavía tengo mi reloj y mi reloj es de Walmart. Yo no digo que se tiene que comprar relojes en Walmart, pero nada más él estaba confesando, expresando cómo ha vivido. Pero también de la misma manera han habido evangelistas que han promovido que quieren aviones más grandes. Y la vez pasada escuché de un pastor que lo criticaron porque cargaba un par de tenis que valía $3,000, literalmente $3,000 por un par de tenis. Otro quería comprar un carro como de $200,000 que le había dado a su esposa, ¿verdad? Entonces muchos lo criticaron,
por esas. Pero, ¿qué es lo que la Biblia nos enseña? ¿Qué es lo que podemos aprender de Jesucristo? Porque Él fue el que nos fue el ejemplo en todo esto, ¿verdad? Sonó también, como le mencioné, en 1 Corintios 11:1, el apóstol Pablo decía: imitadme a mí, así como, seguidme a mí, así como yo sigo a Cristo. Él no estaba diciendo de la misma manera que Él camina, sino su estilo de vivir, como Él es el que Él vivió. Y como le mencioné en Juan, 1 de Juan 1:1, el apóstol Juan decía: lo que hemos visto, lo que hemos tocado con nuestras propias manos, lo que hemos oído, esto es lo que les enseñamos, ¿verdad? Y entonces, lo que ellos estaban refiriendo es a la disciplina, como Él vivió, ¿verdad? Entonces, lo importante de vivir una vida de sencillez, en inglés le llaman simplicity. En la iglesia reformada, muchos de ellos son un gran ejemplo para nosotros concerniente a la sencillez. Hay personas que yo conozco que increíble la fortuna que ellos tienen, pero usted no se daría cuenta de que ellos tienen tantos recursos. Yo visité una vez un señor en Holland y nos invitó a la casa que tenía a la par del lago, muy bonita casa, modesta, y a la par de él había una casa como 3 veces más grande que la de él, pero él tenía los recursos para tener una más grande de esa. Pero yo vi que por mucho tiempo ha vivido modestamente en esa casa. Y cuando fuimos a su casa, porque era para levantar fondos para una renovación de la comunidad, él andaba literalmente sirviendo a las personas que estaban ahí. Él estaba sirviendo, recogía los platos y literalmente él podía pagarle a alguien que hiciera todo eso, y andaba él sirviendo. Y fue impresionante cuando vi uno de sus hijos heredó casi cerca de $1 millón. Entonces es increíble la fortuna que tenía, pero vive de una manera sencilla, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que la Biblia nos enseña acerca de eso? La sencillez, querido hermano, nos da libertad, amén, y nos trae a tener un balance para nosotros no vivir una vida obsesionada con el materialismo, amén, de que porque alguien tiene un teléfono más nuevo que usted tiene que tenerlo, y también usted lo necesita, amén. De que porque yo veo que el hermano tiene una troca grande, pues yo también tengo que tener una más grande. Probablemente usted no la necesita, ¿verdad? Y entonces la sencillez nos ayuda a tener un balance en lo que necesitamos, lo que Dios nos da y lo que nosotros queremos, ¿verdad? Eso es lo que nos ayuda a tener, hasta tener un balance y no mantener una obsesión. En este país hay una obsesión, no digo que todos sufren de ello, pero si lo hay, nada más vea usted a las malls, ¿verdad? Hay veces que le dicen, compra esto, no pagos por 6 meses, gratis, intereses, todo gratis por 6 meses, no hay nada gratis, ¿verdad? Y viene usted y yo, vamos y compramos todo porque no hay pagos por 6 meses y nos endeudamos y realmente no necesitamos otro par de pantalones, ¿verdad? Porque solo podemos ponernos uno a la misma vez, ¿verdad? Pero vamos y lo compramos porque está en especial y no van a haber pagos. La realidad es de que las especiales siempre están allí y una manera de quitarnos dinero, no quitarnos, pero endeudarnos, ¿verdad? Eso que la Biblia nos enseña. Vaya conmigo a el Salmo 62:10, concerniente a la sencillez de corazón. Note bien, dice en la parte final del Salmo del 62:10 dice: si se aumentan las riquezas, no pongáis tu corazón en ellas. Escuchen, si aumentan sus riquezas, no ponga el corazón en ellas. Quiere decir que si por alguna razón sus salarios duplican, o le dan un aumento, un bonus, o hereda, lo que sea, no ponga su corazón en ellas. Amén. Ese es uno de los consejos que la palabra de Dios nos da. Proverbios 11:28. ¿Y por qué es importante de que usted y yo aprendamos de eso? Probablemente nosotros, que somos la primera generación de hispanos, por naturaleza vamos a tener menos recursos, y eso va a ser. Pero probablemente nuestros hijos, sus hijos, van a trabajar, van a estudiar y Dios los va a bendecir. Y es importante que usted y yo aprendamos eso para que les eduquemos, les enseñemos a ellos cómo es de que ellos pueden tratar
con las bendiciones de Dios que Dios les va a dar, o ya les dio probablemente, ¿verdad? Proverbios 11:28, noten bien que dice: el que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como las ramas. Noten bien, los que confían en sus riquezas caerán. Yo me recuerdo hace como unos 15 años, cuando hubo una crisis en el mercado de Estados Unidos. Por muchos años, muchos se habían acostumbrado a trabajar 10, 20 horas overtime. Y entonces lo que habían hecho es que su costo de vivir era más de los 40 horas. Entonces, ¿qué hicieron? Empezaron a comprar boats, barcos, empezaron a comprar carros nuevos, a comprar casas más nuevas, grandes, y se obsesionaron. Y entonces lo que tomó lugar es que de ahí el mercado bajó, sus horas bajaron, y ellos no sabían cómo podían eliminar todas esas deudas. Se habían estirado demasiado, y de tal manera que causó mucho estrés. Y cuando hicieron un estudio en Holland, Michigan, una de las áreas que identificaron que estaba afectando a las familias en ese tiempo era la situación económica. Estaba creando muchos conflictos en el matrimonio y en las familias por la presión financiera, porque no podían pagar todas esas cosas que se habían endeudado. Y eso es parte de que no había sencillez, sino había caído en el materialismo, ¿verdad? Y entonces eso es muy, muy importante. Ven conmigo a Mateo capítulo 6. En Mateo capítulo 6, versículo 19, dice: no bien, no hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, dice, y de donde ladrones minan y hurtan, sino hacer tesoros en el cielo donde la polilla ni el orín corrompen, donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, ahí está también vuestro corazón. Y entonces es importante nosotros tener nuestro corazón, nuestras prioridades en Dios. Amén. Eso es muy, muy importante en la vida de cada creyente. Vaya ahora conmigo a Mateo capítulo 19, ¿verdad? Del versículo 6 al 22. Del 16 al 22. Y se recuerda esta historia muy común en la Biblia, donde dice: entonces vino uno y le dijo: maestro, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno bueno hay sino uno, Dios. ¿Mas quieres entrar en la vida? Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y él le dijo: ¿cuáles? Y Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, ni darás falso testimonio. Dice: honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Y Jesús le dijo: ¿qué quieres? Si quieres ser perfecto, anda y vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendráis tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Y si oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando usted y yo no tenemos un balance en la sencillez y caemos en cierta materialismo, obsesiones? Es de que las cosas que nosotros poseemos nos poseen a nosotros. Es como le he mencionado, hay unos carros lindos, ¿verdad? Y algunos usted los puede comprar, pero entonces si alguien necesita un raya de iglesia, voy a empezar a contar las villas y voy a empezar a ver que la alfombra se me va a ensuciar del carro, ¿verdad? Y si tienen niños, van a ver a tocar los cristales. Y entonces, voy a hermano Salomón, hermano, puede usted recoger el barro porque yo no puedo, ¿verdad? O otro hermano, ¿verdad? Y esa es la realidad, ¿verdad? Pero entonces la diferencia entre una sencillez es de que lo que yo tengo, Dios me lo ha dado y me ha bendecido, y lo que yo tengo lo puedo poner al servicio del Señor, ¿verdad?
cualquier cosa que sea un bote, sea un barco, sea un avión, sea un carro, hasta sea una bicicleta, ¿verdad? Usted puede decir, usted necesita, puede hacerlo, ¿verdad? Porque cuando le servimos al Señor, especialmente en nuestra comunidad, hay una necesidad, hay muchas cosas que usted no ve, que a veces yo hago como pastor. Hay veces que ayudo a ayudar a personas a sacar su licencia. Y usted no lo sabía. Hay personas que me han llamado, hermano pastor, ¿me puede ayudar? La vez pasada un hermano se les compuso el carro cuando iba a sacar su licencia, y el que llama al pastor le dice, ¿me puede, hermano, llevar? Está bien, llévese a mi carro, voy con él y saque su licencia, ¿verdad? Pero si es un carro de unos $300,000, probablemente llamaría a alguien más o rentar a uno, ¿verdad? Porque si no, yo no creo que pueda hacer eso, ¿verdad? Y entonces esa es la diferencia cuando usted tiene sencillez, ¿verdad? De que lo que Dios le da, usted lo pone para el servicio del Señor. Y la Biblia nos da muchas enseñanzas acerca de ello. Incluso vaya a Deuteronomio capítulo 8 y ahí nos da otras enseñanzas acerca cuando Dios le hablaba y le enseñaba al pueblo de Israel acerca de lo material. En Deuteronomio capítulo 8, Deuteronomy chapter 8 verses 7 to 9, ¿verdad? Y note bien, dice, porque Jehová tu Dios te introduce a buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes, de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y ceba, de vides, de higueras, de granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, ¿ya? Tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada de ella, tierra cuyas piedras son hierro y cuyos montes sacarás cobre. Note bien lo que le estaba diciendo. Recuérdese que en aquel tiempo era un tiempo agrícola, ¿verdad? Entonces Dios lo sacó de la esclavitud, de una pobreza que solo tenían para comer si les daban, y les dio mucha posesión. Entonces, se puede ver, Dios siempre quiere bendecir a su pueblo. Amén. Dios siempre quiere bendecir. Cada uno de nosotros somos bendecidos en diferentes aspectos. Amén. Hay quienes de ustedes Dios los ha bendecido con salud. Amén. Porque usted puede ir a trabajar y poder respirar, ¿verdad? Hay quienes Dios los ha bendecido con una inteligencia increíble. Aquí hay personas que increíblemente son bien inteligentes, pueden memorizar, pueden aprender, pueden educarse. Esa es una bendición muy grande, porque a veces muchos de nosotros batallamos con eso. Hay quienes Dios les dio la habilidad de trabajar. Algunos de ustedes son trabajadores. Muchos Dios les ha dado talentos y habilidades. Varios Dios les ha dado negocios. Dios les ha dado dones para servirles. Son todos acá, amén, somos personas bendecidas, que Dios los ha bendecido de diferentes maneras. Hay quienes acá Dios los ha bendecido con dones espirituales, amén. Aquí hay personas de oración, personas que Dios las ha llenado con su Espíritu Santo, personas que tienen el don de profecía, de discernimiento. Increíble todo lo que hay acá, amén. Y Dios bendice a todos de diferentes maneras, amén. Entonces, lo que sucede es que cuando usted tiene sencillez de corazón, usted llega a comprender de que todo lo que yo tengo, sea inteligencia, sea salud, sea una bicicleta, sea 2 pares de zapatos, sea cabello que todavía les quede, o no cabello, Dios lo bendice. Amén. Y tenemos que estar agradecidos por todo. Amén. Por todo. Amén. Y todo lo que usted tiene, Dios se lo va a dar. Amén. Usted no puede decir, bueno, yo trabajé duro y compré esta casa y la pagué. No, literalmente lo que usted tiene es prestado. Porque si mañana se muere, déjeme decirle, se quedó todo. Usted no se va a llevar nada. No se va a llevar absolutamente nada. Y déjeme darle otra información. Usted no va a poder ni tener derecho como lo vistan. Sus hijos van a decidir si le van a comprar su vestido en Goodwill o van a ir a una tienda nueva y ponerse.
Al menos el que usted haga como persona de recursos, que a veces conozco personas que en el testamento lo ponen claro. Tengo una conocida de que su madre, el temor más grande de ella que era que su hija la iba a cremar, creo que la palabra, temía eso. Ella no quería que su hija la fuera a cremar cuando se muriera. Y en el testamento lo dejó escrito que si ella fallecía, que él podía tener acceso a su herencia, pero no la podía quemar. Bueno, cada quien decide, ¿verdad? O sea, entonces, solo tenía en el versículo 17 del mismo capítulo, dice, después que le menciona acá todo lo que les iba a dar, amén, dice, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído las riquezas. Si no, acuerda de que Jehová tu Dios, porque Él da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto, de juro a tus padres como en este día. Todo lo que tengamos, desde salud, desde nuestra familia, sus nietos, esa silla que usted tiene ahí que le encanta sentarse, que le pueda hasta masaje, ¿verdad? Tantas cosas que tenemos ahora, literalmente es por la misericordia de Dios. Sí, amén. Incluso la misericordia de Dios que estamos viviendo en este país. Amén. 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 Es la misericordia de Dios que usted y yo estemos vivos. No me lo diga que no. Sí, Porque en este año hemos aprendido lo que es la misericordia de Dios. Dios nos ha guardado. Dios nos ha guardado en nuestra congregación. Querido hermano, yo no sé cómo, pero Dios ha guardado a todos los miembros de Misión de Fe. Amén, gloria a Dios. Muchos se han enfermado, pero Dios los ha restaurado. So, Dios ha sido misericordioso. Entonces el temor de Dios era de que Dios los iba a bendecir y que ellos iban a decir, tengo todo esto porque Dios me lo dio. Y Dios le dice, le menciona todo eso, pero de ahí Dios les dice que no se olviden y no permitan en su corazón decir todo lo que yo tengo, lo que sea, es porque yo lo he obtenido, si no es por la misericordia de Dios. Y nosotros podemos aprender lo mismo, todo lo que tenemos es porque Dios nos lo ha dado. Vaya conmigo a Mateo 6:33, una escritura muy conocida. ¿Amén? Una escritura muy conocida en Mateo 6:33. Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán por añadidas. Amén. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Dice, basta a cada día su propio afán. Buscáis primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas serán añadidas. ¿Qué es lo que Dios le va a añadir a usted? ¿Qué es lo que Dios le va a añadir a su vida para que usted pueda honrarlo más? ¿Qué es lo que Dios le va a añadir a su vida para que usted le sirva mejor? ¿Qué es lo que Dios le va a añadir a su vida para que usted pueda compartir el Evangelio? Y eso es todo lo que Dios nos ha dado. Es para que usted y yo le adoremos, le agradezcamos, le bendigamos al Señor. Hay personas que yo las conozco, que Dios los ha bendecido grandemente y han bendecido cientos de pastores y misioneros por los recursos que Dios les ha dado y ponen toda su disposición. Pero si ellos tuvieran agarrados a las cosas materiales, no lo pudieran hacer. Entonces, una de las prácticas espirituales que nos ayuda es de que usted y yo aprendamos de que la humildad, la sumisión, el servicio y la sencillez, eso nos ayuda a tener un balance y comprender de que todo lo que tenemos, desde salud, desde familia, desde el par de zapatos que usted tiene, desde esa cama que usted tiene, ese cuarto que tiene, casa que tenga, bicicleta, carro, todo Dios se lo va a dar. Amén. Y si Dios se lo ha dado, Dios se lo va a cuidar. Amén. Yo no sé si usted ha experimentado eso. Sí, Si Dios se lo ha dado, Dios lo va a cuidar.
Yo soy testigo de cómo Dios me ha cuidado. Mi casa se hubiera quemado una vez y yo descubrí, si yo no hubiera estado ahí, se hubiera quemado. Y dije yo, Dios me la dio, Dios la va a cuidar. Amén. Su Dios le ha cuidado. Entonces, si Dios le ha cuidado, Dios le ha bendecido, le ha dado a usted dones, talentos, todo lo que sea, por cualquier cosa que sea, entonces todo eso está a la disposición para servirle a Él. Sí, amén. Amén. Sea un título, sea lo que sea, conocimiento, Dios se lo ha puesto. Hace años atrás, usted sabe, se nos tapó la plomería acá y se estaba llenando de agua acá. Yo no sabía que el pastor también tenía que ser arquitecto. Yo no sabía qué hacer. Y encontré a Diego, nuestro hermano Durán, nuestro arquitecto. Me dio una enseñanza acerca de los planos. Me dice, mira este plano, mi hermano, yo solo veo líneas. Y él tomó el tiempo para venir y enseñarme los planes, cómo yo podía encontrar todo eso. Y él me iba a encontrar la solución. Entonces, todo lo que Dios le dio, sea conocimiento, sea una profesión, sea cualquier cosa que sea, entonces todo eso lo ponemos a la disposición de Dios. Déjenme dar sugerencias acerca de lo que nos enseña el hermano Pastor de cómo consumir. Y él dice, cuando compres algo, compres lo que necesitas y puedas utilizar, y no por tratar de caber en un nivel social. No le bien. Cuando compres algo, compra lo que necesitas y puedas utilizar, no por querer caber en el nivel social. Amén. Dice, rechaza toda compra que produzca una adicción. Si el teléfono le puede causar una adicción, no lo compren. Amén. ¿Saben que yo he conocido personas que para evitar los problemas, para evitar tratar con el esposo o la esposa, se van de compras y gastan el dinero que no tienen? La realidad es que están evitando el problema. Y ahí dice él, evita comprar cosas que tienes que pagar después sabiendo que no lo necesitas. Después tienes que pagar más tarde. Estas tarjetas de crédito que le dicen no hay pago por 6 meses o un año. Si usted no lo necesita, no lo compre. En la Navidad usted ve eso por todos lados acá, ¿verdad? Y ahí él dice, disfruta la naturaleza. Hay tantas cosas naturales que usted puede disfrutar, no tiene que ir a ver películas. Yo no digo que eso es malo, ¿verdad? Pero hay muchas maneras que usted puede, no necesita malgastar el dinero que no tiene, ¿verdad? Y de ahí, dice él, rechaza compras, dice, de que causen incomodidad o que distraigan a otros, distraigan a ti y a otros de la meta principal, de servir, de adorar y de irnos al cielo. Amén. Que vayamos a distraer a alguien. Esas son sugerencias que da. Entonces, muy importante, hermano, que como pueblo de Dios practiquemos esa disciplina de sencillez, y eso nos va a ayudar a vivir una vida más sana bajo el pecado. Yo conozco personas ahorita que, porque el mercado de las casas ha duplicado y triplicado en algunos lugares, de personas que han vendido lo que tenían, agarraron todo eso y compraron algo más grande. Eso quiere decir que si ya tenían 15 años pagado ya en esa casa, ahora se esclavizaron unos 30 años. Y la realidad es que no la necesitamos. Usted sabe, a veces queremos competir y vernos igual que los demás. Y entonces, sin darnos cuenta, nos apretamos. Y después tenemos que trabajar más. No podemos servir al Señor y no podemos dar, porque estamos esclavizados a esa situación. Entonces es importante que Dios nos ayude y nos dirija. Amén. Voy a ponerse de pie y vamos a adorar al Señor por unos minutos. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado?
una avioneta. Se iba en su avioneta para Florida y estaba jugando golf un día. Mientras estaba jugando golf, escuchó de unos hermanos que estaban llevando personas enfermas a diferentes áreas clínicas para tratamiento. Y cuando él escuchó eso, algo que le llamó su atención y le tocó su corazón. Y Dios habló. Y vino él y decidió venirse y dejar de estar jugando golf. Y empezó una organización no lucrativa. Y él tenía muchos amigos que tenían avionetas. Y los reclutó y formó una organización. Y cuando vi una persona enferma aquí en esta área de Michigan, ellos voluntariamente utilizaban sus avionetas para llevar a esas personas a Minnesota, a diferentes partes de Estados Unidos para recibir tratamiento. Y lo hacían gratis. Colectaban fondos para la gasolina y todo eso. No se imagina usted cuántas personas estaban desesperadas, enfermas, que no las podían llevar en un camión, en un carro, manejar 18 horas al tratamiento. Y ellos lo llevaban. Pero si él hubiera estado aferrado a esa avioneta, no lo hubiera hecho. Entonces, Dios nos ha dado a todos talentos, habilidades, y cuando practicamos esas disciplinas de servir, de humildad, de sumisión, de sencillez, esas nos ayudan a florecer y servirle al Señor. Que Dios nos ayude, porque a cada uno de nosotros Dios nos ha dado ya talentos, habilidades, recursos, y usted no sabe cuándo puede impactar a alguien. Puede ser en ocasiones herramienta que Dios le ha dado, y con eso usted le puede servir. Señor, te damos gracias en esta tarde por permitirnos venir y meditar en tu palabra. Gracias porque tú nos estás equipando, nos estás preparando, Señor, para que continuemos sirviéndote y floreciendo en tu reino. Gracias porque en nuestra congregación tenemos hermanos que han sido un ejemplo, Señor, en lo que es servir, en lo que es la humildad, en lo que es la sumisión y sencillez. Gracias por cada uno de ellos, Señor. Y si hay una de estas áreas que no estamos floreciendo, por X razón, ayúdanos, Señor, porque todos necesitamos ayuda. Ayúdanos, Padre, a poner estas disciplinas, a hacerlas parte de nuestras vidas, para que podamos florecer en tu reino. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga, que la paz de Dios sea con usted.